a veces nos sucede que estamos emocionados, entusiasmados, esperando la promesa de parte de Dios, esperando aquello que una vez nos habló que iba a hacer con nosotros. Entre los hermanos cristianos a veces el Señor nos dice, voy a hacer maravillas contigo, vas a levantar paralíticos, vas a hacer esto, el evangelista, vas a hacer milagros, vas a hacer prodigios, y nosotros nos emocionamos porque vamos a ser instrumentos de Dios, vamos a ser instrumentos de parte de Dios. Pero también sucede en otras personas como nosotros, en nuestras vidas, pues cuando esperamos una promesa de parte de Dios, cuando esperamos esa promesa que Dios nos da, de que nos va a ayudar, nos va a prosperar, nos va a dar un hijo, nos va a dar una familia, nos va a dar un trabajo, nos va a dar un buen empleo, y nosotros nos emocionamos con esa palabra que Dios nos da de parte de un profeta, de parte de su palabra, de parte de un ministro, y a veces nosotros nos vamos con entusiasmo. Pero sucede que en el transcurso de nuestros días, en el transcurso de nuestra vida, vienen procesos. Sí, vienen procesos fuertes, vienen procesos en los cuales actúa sobre nosotros la duda, a veces actúa sobre nosotros la incredulidad, y a veces actúa el desespero, ¿no? De que eso no llega, de que eso no viene pronto. Bueno, entonces viene la desilusión a atacar también, ¿verdad? Entonces viene la duda, la incredulidad, el desespero, la desilusión, a caernos encima, a callapearnos, como dicen aquí en mi pueblo, en mi país, ¿verdad? Entonces ocurre un bombardeo de emociones diferentes y fuertes en nuestras vidas. Una vez hablé en una enseñanza, dije que el ruido que hacen otras personas que no tienen nada que ver con nosotros, el ruido que hacen otras personas que no tienen nada que ver con nosotros, bloquea nuestra percepción o nuestra comunicación con Dios. Nuestro oído espiritual se bloquea por el ruido que hacen las otras personas. ¿Cuáles son esos otros ruidos? El desánimo, esas personas que buscan desanimar, esas personas que buscan verte mal, que buscan verte descontenta, que buscan verte molesta, irada, desilusionada, decepcionada, ¿verdad? Ese ruido que ocurre como sucedió con la hija de Jairo, con esas personas haciendo bulla, el Señor las cayó, las sacó fuera y solamente se quedaron con ellos unos apóstoles, unos discípulos del Señor, y se quedaron con él la familia de la niña. Rodéate de personas que te ayuden, es el consejo que había dado. Rodéate de personas que te ayuden, que sepan ministrar bien a tu vida, que sepan mantenerte en comunión con Dios y que te apoyen en los momentos más difíciles. Resulta que cuando estás solo no ocurre nada similar. En este caso, alguien actuó o alguien estuvo solo, alguien estuvo sola en una situación. Y en estos momentos estaba leyendo pues la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Y yo creo que la viuda de Sarepta oyó de la promesa de Dios, ¿verdad? Oyó de la promesa de Dios. Pero en ese momento la promesa de Dios vino la sequía. Y entonces en ese proceso de sequía ella se desilusionó, se desesperó, se empezó a no creer, a dejar de creer, y empezó entonces a desanimarse y a actuar conforme a la necesidad. Cuando nosotros nos cansamos de esperar que el Señor actúe en nuestras vidas por la emoción, nosotros no debemos de ser tan emocionalistas en estos casos, por la emoción. A veces la emoción nos desilusiona, a veces la emoción nos decepciona y nos hace decepcionar de las cosas. No actuemos por emoción, actuemos por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Entonces veo que la viuda de Sarepta, el Señor le dijo anteriormente que iba a ir alguien a visitarla, y a decirle cosas que necesitaba ella saber y a atenderle, porque un profeta de Dios tiene que ser bien atendido. Yo me imagino que la viuda vio eso como una emoción muy grande, pero también lo vio a la vez como un engaño, porque a lo mejor quizás vio que vino la sequía, hubo escasez, hubo hambre, hubo sed, ¿verdad? Empezó a haber miseria en los lugares donde se adoraba Baal, incluso en Sarepta, porque era un sitio gobernado por un yerno, creo, un cuñado de Acab, imagínense ustedes. Y ella empezó a desilusionarse, a decepcionarse de esa promesa que Dios le dio, y yo creo que ella empezó a actuar de la manera que el Señor no quería que actuara. Creo que el Señor trabaja a tiempo. Yo soy de las personas que dice que el tiempo de Dios es perfecto, y lo creo de verdad.
porque su Kairos, perdón, creo que su Kairos no es igual a nuestro Cronos. Kairos jamás ha sido igual al Cronos. Entonces su tiempo opera de una manera impresionante. Nuestro tiempo opera de la forma en que nosotros queramos que opere, en la forma carnal. Entonces yo creo que la viuda se desesperó y empezó a recoger su leña, empezó a recoger sus cosas y empezó esa viuda a recoger su leña para cocinar lo poquito que había. Entonces vienes tú y empezaste a recoger tu ropa porque te ibas a mudar. Empezaste a recoger tus corotos porque te vas a ir del país porque ves que aquí hay escasez. Empezaste a hablar mal de la situación en tu casa, te vas a ir porque ya no aguantas el esposo que tienes, porque ya no aguantas la esposa que tienes, porque ya no aguantas quizás el trabajo que tienes, y así te vas desilusionando. Y el Señor me dio esta esposa, y el Señor me dio este esposo, el Señor me dio este trabajo y no me gusta. No, Señor, las cosas son tal cual como el Señor las planifica y las hace por nuestro bien. Entonces vean, viene el profeta y le dice, vive Jehová, te ruego que me traigas un poco de agua. Y ella, está bien, creo que hay por ahí un poquito de agua, ¿verdad? Hay un poquito de agua por ahí. Yendo para traérsela, él le volvió a decir, también te ruego que me traigas un poquito o un bocado de pan en tu mano. Y ella dijo, ay, me agarraste mal. No sé por qué me agarró limpio, hermano, no tengo ni un bolívar. Vive Jehová tu Dios. Ya sabía que era un profeta enviado de parte de Dios. Entonces el Señor nos habla, nos da una promesa a nosotros en visiones, en sueños, en la palabra, en un ayuno, en una vigilia, a través de un profeta. Pero el primero nos avisa. Eso es lo que tú tienes que entender. Las cosas cuando son de Dios, tú eres el primero en enterarse. Tú eres el primero en sentir la presencia de Dios. Tú eres el primero que al sentarte en esa silla y ver hacia el púlpito y esperar que el predicador hable, dices, yo siento que hoy Dios me va a hablar. Y es porque Dios hoy quiere hablar a tu vida. O en ese momento Él habló a tu vida. Entonces ella creyó, pero se desesperó. Y le dijo, tenemos un poquito de harina, un poquito de aceite, vamos a hacer unas arepitas, para mí, para mi hijo chiquitica, y listo. Nos echamos a morir, porque no hay más nada que comer. El profeta Elías le dijo, no, vaya y haga lo que usted está diciendo que hace, pero también me hace a mí un poquito. Porque el Señor dijo que no va a escasear la harina y no va a menguar el aceite, o no va a escasear el aceite de la tinaja, hasta que llegue el momento en que el Señor envíe lluvia a la tierra. Ella creyó, sin embargo estaba dudando y empezó a creer. Quizás fue cuando empezó a ver el progreso de que la harina y el aceite no disminuían. Y resulta que el Señor nos da un poquito y nos empieza a gustar. El Señor no nos va a abandonar en ningún momento, Él nos empieza a dar, toma este poquito, toma este otro poquito, te faltó esto, ya te voy a mandar a alguien para que te lleve. Mira, alguien te va a visitar, ese alguien te va a llevar esto, prepárale algo bueno, pero te va a quedar. Hermano, Dios no nos desampara, aún en el momento de nuestro proceso, de nuestras pruebas, Dios no nos desampara. Y esto es lo que la viuda estaba empezando a ver. Sin embargo, había incredulidad. Cuando nosotros creemos en Dios, pero tenemos incredulidad, creemos a medias, no creemos completo. Y eso, de una manera u otra, bloquea nuestro sentido común en creer en las cosas espectaculares que Dios hace con nosotros. O si yo hablaba anteriormente, empezando ahorita este mensaje, yo decía de que el ruido que hacen otras personas en contra nuestra bloquean nuestra comunicación y nuestra percepción de oír la voz de Dios. Imagínense ustedes lo que hace la desesperación y el hambre. Aún viendo que hay, tú dices que no hay. Aún viendo que tienes, tú dices que está escaseando. Aún la viuda viendo el milagro, aún ella estaba dudando. Imagínense ustedes. Resulta que cuando esto ocurre, tiene que venir una prueba aún mayor que la sequía que vino en Sarepta o que vino en todo Israel, aún mayor, para que la viuda creyera. En este momento fue que su hijo falleció. Puede ser que en ese momento tú pierdas tu trabajo. Puede ser que en ese momento tú te divorcies. Para que entiendas que las cosas que tú quieres tienen que llevar un orden, un tiempo. Y la decepción nos lleva a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. La desesperación, la incredulidad, la decepción nos lleva a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios.
No actúa el Espíritu Santo en nosotros cuando estamos desesperados. No actúa el Espíritu Santo en nosotros cuando estamos decepcionados. Y mucho menos actúa el Espíritu Santo en nosotros o junto con nosotros, porque Él nos va a ayudar a operar, a trabajar, porque Él es nuestro ayudador, es nuestro consolador y nos guía a toda verdad. No actúa porque no creemos, dudamos y estamos emocionados en querer que actúe rápido. Nos desesperamos. Entonces, esa es una clase de ruido. Eso podríamos decirse que es ruido emocional. Hace que bloqueen nuestro sentido del oír la palabra de Dios o nuestro oído espiritual. Cuando eso ocurre, hasta lo último nos va a llevar Dios en el proceso. Hasta lo último nos va a llevar el Señor en el proceso para que veamos que las cosas son como Él quiere. Abraham llevó a su hijo Isaac a ser sacrificado para Dios. Sin embargo, el Señor, hasta el último momento en que Abraham levantó el puñal, le dijo: detente, ya yo entendí, ya yo sé que sí, tú sí eres alguien digno de mí. Vamos a decirlo de esta manera. Y le proveyó el sacrificio. Entonces, hermanos, nos va a llevar hasta lo último para que podamos entender y creer nosotros, que la prueba es necesaria para moldearnos, que la prueba es necesaria para transformar nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida. Hay alguien, una profeta, una pastora, que dice que el Evangelio, Dios la bendiga, que de aquí mismo de mi pueblo, dice que el Evangelio no es religión, es un estilo de vida. Sí, es un estilo de vida, es algo que nosotros debemos ir moldeándonos poco a poco a las condiciones que en verdad del Espíritu Santo Dios quiere que Dios quiere que nosotros comencemos, como quiere que comencemos a actuar, Fíjense ustedes, murió el niño y ella le dice: ¿qué tengo yo contra ti, varón de Dios? Has venido a mí a traer en memoria mis pecados para hacer morir luego a mi hijo. ¿Cuánto remordimiento no habrá tenido la viuda desde el momento en que vio al profeta hasta el momento en que su hijo muere? Remordimiento, sus pecados, su cuestión, ¿no? Yo creo que a veces nos viene a memoria las cosas malas que hacemos, a veces también porque recordamos que cuando estábamos en la vida secular, cuando no éramos creyentes, nos iba mejor. Y empezamos a recordar nuestras iniquidades. Y empezamos. Y eso hace entonces que nuestro proyecto, o el proyecto que tiene Dios para nosotros, caiga hasta un nivel de muerte. Porque primero el Señor tiene que limpiarte. Entonces, si el Señor no termina de moldearte, ese proyecto que Él tenía contigo va a caer hasta un nivel de muerte. Un nivel de muerte completa, porque Él va a poner ese proyecto, ese proceso, esa transformación en tu vida, la va a poner en stand-by. O sea, páramelo ahí, que el hombre que va. Páramelo ahí, no, el hombre me está fallando. Vamos a empezar con Él de otra manera. Vamos a hacerlo entender de la peor manera, de la manera más dura, que yo soy el que soy y yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que yo vea conveniente en su vida, al tiempo que sea necesario. Aunque la visión tardare, aunque la promesa tarde, aunque la profecía tarde, espérela, porque esto es seguro que cae. Vamos a decirlo de una manera un poquito más áspera. Eso está más seguro que los bonos. A usted hoy le puede venir el bono de 2.000, pero mañana le viene el otro. Entonces, vean, las promesas de Dios son seguras, tardan, pero son seguras. Entonces el Señor lo que quiere es que tu comunicación aumente, que la harina no escasee ni el aceite mengue, que la lectura de la palabra de Dios nunca escasee en ti, que el nutrimento que Dios te da a través de la palabra, el buen pasto que Dios te da, nunca caiga, y que la unción, esa comunión con Dios jamás mengue, nunca se acabe, nunca se canse de levantarse a las 5 orar, nunca se canse de ponerse a las 3 de la tarde a orar, nunca se canse de la noche orar, nunca se canse de vigilar, de adorar, de alabar, de ayunar, porque la comunicación con Dios es muy importante y no debe menguar. La lectura de la palabra, la edificación congregándote, la edificación reuniéndote con personas que sí te quieren, que sí te valoran, son muy importantes para que el Señor empiece a operar en ti y que tu nivel de confianza aumente, tu nivel de fe crezca, tu nivel de santidad se mantenga, tu salvación esté intacta. Entonces Elías le ruega al Señor, este niño revive, ocurre ese milagro inesperado, y en ese momento dice:
ahora conozco que eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, lo que había dicho el profeta antes era mentira. Lo que tuviste que sucedió en tu vida era embuste. Lo que el profeta le dijo que ni la harina ni el aceite iban jamás a agotarse era mentira. Eso el que vio ella, eso fue una vez y quizás dijo fue Baal o quién sabe. Entonces, lo que sucede, los milagros que suceden en tu vida, pequeños, como para el Señor empezar a ver que tu unción está creciendo y no menguando, son mentiras. Hoy te llegó harina, pan, mañana te llega arroz, mañana te llega un pollo, una carne, una cachapita. Si estás necesitado de eso, te llega un trabajo hoy, te llega un tigrito mañana, te llega un sustento, tu familia empieza a mejorar, tu esposa te empieza a comprender, tu esposo te empieza a entender, tu hijo está contigo. Entonces esas cosas, esos milagros pequeños que Dios hace nunca son. ¿Cuántas veces tú le has agradecido a Dios por las cosas buenas? ¿Y cuántas veces tú le has agradecido a Dios por las cosas malas que te suceden? Yo creo que nunca. Bueno, hay muchos que lo hacemos. Yo le doy gracias a mi Dios por los días buenos y por los días malos. Porque son enseñanzas para nosotros. Hermano, nunca dude de la palabra de Dios. Manténgase siempre en oración. Manténgase siempre en comunión con Dios y siempre esté en perfecta integridad, en perfecta comunicación y sincronización entre la palabra de Dios y la comunicación con el Espíritu Santo. O sea, tu harina, que es ese nutrimento, que es la palabra de Dios, que es el buen pasto, que es reunirte con personas que te valoren, permanezca siempre en abundancia y en perfecta sincronía con el aceite, que es la oración, que es la vigilia, que es el ayuno, que es la alabanza, que es la adoración, porque el Espíritu Santo te ayuda a guiarte a toda verdad, cuando tú te comunicas o cuando tú empieces a nutrirte de la palabra de Dios. Nunca dejemos que la palabra que la palabra y la comunión con Dios, o la palabra y la unción, se pierdan, porque al perderse, hermano, empieza el enemigo a hacer ruido en nuestra vida y vamos a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Cristo viene, hermano, y viene por un pueblo limpio, un pueblo creyente, un pueblo sin dudas, un pueblo con integridad, un pueblo que tenga fe, un pueblo que tenga credulidad en su palabra. Aunque la palabra tarde, espérala porque llegará pronto. Shalom, shalom. Hasta pronto.